Es que Sí, debería ser un poco más trabajo libre. Sí, yo entiendo que debería ser así, porque si es todo, qué sé yo, una línea de trabajo, pues al final no estamos aprendiendo mucho. O sea, estamos siguiendo una cosa que hay en un libro y después a la hora de la hora lo hace una máquina, literal. Sí, al final, el día de mañana, con lo de las inteligencias artificiales y todo, nuestro trabajo va a ser casi nada. Claro, es un problema porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es hacer diseños y ya. Sí, es que es por eso que pienso que el arte no se estudia, la verdad. Sí, es un poco Ya. vocacional. Yo por eso estoy hasta la Si polla te de gusta, te bachiller de gusta, y si artes. no, No sé, ¿Por? entonces, Ya. ¿para ¿Te qué? gusta el arte? no sé, porque lo veía como una opción fácil y porque me gusta un poco el arte, pero cómo se enseña no. No lo cogí, porque es que literalmente yo tenía una profesora que era haz esto, esto, esto y no podías meter nada creativo. Es que era una basura. Metías algo y te lo tachaba. Es que es muy limitado las tareas que hay. Es que para mí es eso, para mí el arte no se estudia porque es que al final es un masacote de cosas que no te hacen artista. O sea, el arte es literalmente se basa sobre no seguir las normas y si estás siguiendo todo el tiempo las normas no estás haciendo arte. Vaya, al final el arte es un método de expresar las cosas que quieres decir o tus sentimientos mismamente, y si no te dejan expresarlo, pues ¿para qué vas a ser artista? Claro, sí. Algo así como lo de Black Mask. Claro, por ejemplo, Claro. estamos viendo ahora de Black Mask que investigamos también, pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? Claro, No sé, yo digo. Al fin y al cabo ellos le tenían cariño al arte, es una forma de expresarse. Sí. Claro, es una forma de seguir. Esto de la contracultura, ¿no? El arte está muy ligado a la contracultura, literalmente tienen una relación simbiótica ambos. Entonces, pues, no sé, yo opino que si estamos siguiendo todo el tiempo las reglas, no estamos haciendo artes. Claro, Sí. Tú puedes ser muy bueno dibujando porque practicas todos los días o puedes seguir todas las fases de la anatomía, pero al final tú estás recreando algo, no estás haciendo ahí. claro.